Saludos, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Sánchez Núñez y hoy estaremos con esta charla sobre uno de los factores o elementos de nuestro entorno que intervienen de gran manera, ¿verdad? En el tema de los huertos y jardines. Entonces, vamos a hablar sobre el sol y esta charla está titulada con el nombre de observación e interacción con el sol, ya que, bueno, la observación e interacción es el primer principio de la permacultura, uno de mis principios favoritos, y vamos a enfocarnos principalmente justamente en observar, o sea, conocer más sobre el sol y algunas de las herramientas y maneras en las que podemos interactuar con él para aprovecharlo en nuestros huertos y jardines, aunque también para fincas y otros espacios humanos. Esto es la tabla de contenidos, la divido en dos partes, la parte que tiene que ver más con observación y la parte que tiene que ver con interacción. La parte uno la titulo Conociendo nuestra estrella, entonces vamos a conocer, ¿verdad?, el Sol, algunas de sus características básicas, también su papel dentro de la agricultura, dentro de este apartado que se llama agricultura o cosecha de sol, vamos a ver la importancia a nivel energético que tiene este astro en la parte de la agricultura, y también brevemente entender el sol como un sector, que es una de las formas en las que comenzamos los diseños de permacultura. La segunda parte, que se titula Trabajar con él, vamos a ver algunos conceptos básicos para comenzar a trabajar con el sol, que nos van a ser muy útiles en los apartados de carta solar y tabla solar, que van a ser las dos principales herramientas de trabajo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el tema del sol como un elemento que está ahí durante nuestro trabajo en las huertas o fincas o jardines, y algunas cuestiones interesantes o importantes a saber en este sentido. Por último, algunas aplicaciones y páginas web que considero útiles para todo esto que hemos visto anteriormente. Entonces comencemos de una vez, ¿verdad? Con el sol y sus conceptos o informaciones básicas. Primero, tal vez cayendo un poco más a nivel histórico, ¿verdad? O de la importancia que ha tenido el astro para la humanidad, podemos entender, ¿verdad?, lo importante que ha sido él para la humanidad en general, desde el hecho que existen una gran cantidad de deidades en las culturas antiguas que estaban relacionadas con el sol o que directamente representaban al sol. Aquí encontramos algunos ejemplos, tal vez, bueno, en mi caso el que más he escuchado es de Helios en Grecia. De hecho, de este nombre viene el nombre del compuesto o del elemento químico, perdón, helio, que fue un elemento químico que se encontró primero en el sol, y pues está relacionadísimo, ¿verdad? El tema de helio, el sol. De hecho, la palabra helio se utiliza para designar el sol, entonces tenemos el instrumento meteorológico, el heliógrafo, ¿verdad?, que nos da información sobre el sol, etcétera. Pero vamos a encontrar, ¿verdad?, ejemplos de deidades relacionadas con el sol en todo el mundo, porque claramente el sol como tal significa o ha significado para la humanidad algo sumamente importante, ya sea por la agricultura, porque marca el paso del tiempo, etcétera, ¿verdad? Incluso tenemos estructuras como el Stonehenge aquí que aparece en la foto, ¿verdad?, de aquí abajo en el centro, que se cree también tiene una relación enorme con el Sol, ya que en algunas épocas del año este astro se alinea con algunas estructuras dentro del Stonehenge, y podría haber funcionado como algún tipo de calendario o marca algún rito, ¿verdad? No lo sé. Hay varias especulaciones por ahí. Lo claro es que está muy relacionado con el sol. Y incluso dentro del cristianismo primitivo, entonces, y por lo tanto, llegando hasta nuestros días, al menos en la civilización occidental donde nos encontramos, el culto al sol llega y permea dentro del cristianismo, y en este momento encontramos muchas celebraciones relacionadas con el culto al sol dentro del cristianismo, tal vez un poco camuflada, ¿verdad? Porque sabemos que el cristianismo absorbió muchos de estos cultos primitivos y pues, de otras culturas, y las ha tomado para sí. Entonces encontramos, ¿verdad?, de hecho el tema del sol enormemente dentro de nuestra cultura.
Incluso, bueno, en inglés, el, el, el Sunday, ¿verdad? El domingo. El Sunday es el día del sol. Y bueno, todos los días de la semana, en el caso de inglés, está relacionado con algún astro. En este caso, el domingo es para el sol. Y bueno, así vamos a encontrarlo a nivel histórico dentro de la humanidad como un referente, ¿verdad? Algo sumamente importante. Pero ya cayendo en términos un poco más científicos, vamos a conocerlo como astro, como tal, ¿verdad? Estas son algunas características básicas del Sol. Algunas quizás ya las conozcamos, algunas no, pero vamos a hacer un repasito. Primero, bueno, algo bastante interesante es que el color del Sol es blanco. De hecho, bueno, el color blanco, eh, tal vez sepamos que realmente es una mezcla de todos los colores. Y el Sol, la energía, la radiación del Sol, eh, incluye a todos los colores. Por eso es blanco, aunque en su paso de la luz solar a través de la atmósfera, pues sufre, ¿verdad? Transformaciones, por eso en los atardeceres lo podemos ver a veces como amarillo rojizo, o a veces se ve más azulado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, pero el color, ¿verdad? En sí, el espectro de radiación del sol es tirando al blanco, o un blanco un poco amarillento, pero es tirando al blanco. Es tan enorme que tienen casi el 100% de la masa del sistema solar solo por los planetas y asteroides y demás que andan por ahí, pero es casi la totalidad del sistema solar. Estamos a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Esta distancia es tal que, de hecho, la luz tarda 8 minutos aproximadamente, si no me equivoco, en llegar desde el Sol a la Tierra. O sea que si el Sol en este momento explotara, nos daríamos cuenta 8 minutos después. Tiene una edad de aproximadamente 4.600 millones de años y le quedan otros 5.000 millones de años de estabilidad, o sea, estamos casi a la mitad. Después de estos 5.000 millones de años que faltan, el Sol entra en una fase inestable donde irá a crecer de tamaño. Incluso se espera que pueda llegar a absorber el planeta Tierra en su crecimiento y posiblemente termine como una estrella enana blanca. Es tan energético que llega a producir unas 760.000 veces la producción de energía del, del planeta Tierra en el año. Todo esto en un segundo. Entonces, para que vean la cantidad de energía tan enorme que produce, bueno, considerando que el planeta Tierra es tan pequeñito, también, ¿verdad? No es nada extraño. De esta energía llegan unos 1.368 watts por metros cuadrados al planeta Tierra. Y es importante, o creo que es curioso darse cuenta también que esta energía es producida a través de la fusión nuclear. A veces es un poco satanizada, pero bueno, la fusión nuclear es lo que ocurre en el interior de las estrellas, en todo el universo. Y bueno, la composición del Sol, básicamente hay dos elementos químicos que es en su mayoría, ¿verdad? Que son el hidrógeno y el helio, ambos en el estado de plasma. Pero también encontramos trazas de otros elementos. De hecho, las estrellas son grandes reactores nucleares que producen muchos de los elementos pesados que encontramos en el universo. La energía solar como tal es, bueno, diría que básicamente es lo que mueve el mundo en muchas formas. Tal vez la más conocida es a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis, bueno, esto no es una clase de biología, pero claramente está muy relacionada con lo que vamos a ver hoy. Sabemos que es este proceso en el cual las plantas toman la energía del sol y otros elementos que vamos a ver ahora más adelante y pues captan esta energía y la introducen dentro de las cadenas ecológicas del planeta. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Esa toma de energía que hacen las plantas y la introducción a las cadenas biológicas, es que se mueven pues los metabolismos de los diferentes seres que van o que existen a través de esa cadena, porque no solo las plantas, ¿verdad? Toman su energía de ahí, sino que luego llegan los animales que comen plantas y toman esa energía, luego llegan los animales que comen esos animales y toman la energía de ahí, y tenemos los descomponedores y tenemos una serie de relaciones interespecíficas que ocurren a partir de esto. Entonces, toda esa energía que tienen los seres vivos, que permite que los seres vivos existan y que pues actúen, y al final de cuentas, esa energía solar tomada por las plantas. Tenemos también en el segundo caso el caso de los ciclos geofísicos del planeta.
Por ejemplo, bueno, a mí me encanta la meteorología, quizás ya algunos lo sepan, y los sistemas climáticos toman su energía para funcionar básicamente del sol. Em, Todo, ¿verdad? Desde lo que tiene que ver con el ciclo del agua hasta los vientos o los movimientos en sí de masas de aire. Em, Fenómenos como los huracanes o los tornados tienen mucho que ver también con la energía que es absorbida por la atmósfera, por las masas de agua, y esta energía viene del sol. Entonces, el motor de estos sistemas también es la energía solar. Y bueno, también pongo el caso aquí de, de la energía petroquímica o las energías fósiles, que al final de cuentas también es energía solar. Porque si nos recordamos, por ejemplo, en el caso del petróleo, bueno, existe esta idea, ¿verdad?, de que el petróleo es en realidad fósiles, por así decirlo, de plantas y animales que existieron antes, hace millones de años, se ubicaron sobre la superficie de la Tierra y capas de sedimentos quedaron encima y esto a través del tiempo se fue transformando en lo que hoy es el petróleo. Y bueno, ya vimos que los seres vivos realmente la energía que contenemos es energía solar metabolizada. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos utilizando al utilizar la energía del petróleo, el carbón o el gas natural, es energía solar que fue metabolizada por animales y plantas y otros seres hace millones de años y transformadas a través del tiempo. Claro, tampoco vamos a decir con esto que si estamos utilizando petróleo, estamos utilizando energía solar como tal, ¿verdad? Porque lo que conocemos o lo que ahora llamamos energía solar, estamos hablando pues la que captamos a través de las celdas fotovoltaicas y demás, y es una energía un poco más amigable con el ambiente que la petroquímica. Pero en términos, ¿verdad?, de cómo fue que esa energía llegó ahí, podemos ubicarlo en su principio en el sol, cómo entra, ¿verdad?, el sol dentro de la agricultura. Y esta frase que a mí me gusta mucho, que por ahí podemos encontrar en algunos lugares, que llama a la agricultura realmente una cosecha de sol. Para ello, primero, es bueno conocer también los conceptos o el tema del espectro electromagnético y cómo cómo ubicamos a este dentro del tema del Sol. No vamos a entrar en cuestiones físicas, ¿verdad? Pero bueno, el espectro electromagnético, eh, aunque suene a veces muy raro y a veces también se sataniza demasiado, es algo con lo que convivimos y que nosotros formamos parte de él. Esto estamos hablando de energía, ¿verdad? Que se transmite a través de ondas en el espacio, o a través de la materia, a través de todo, por eso nosotros estamos incluidos en esto. Y existen diferentes tipos de energías dependiendo pues de su espectro, ¿verdad? De qué tan seguidas estén las ondas de energía dentro de este. Entonces tenemos en esta representación, en esta barra de aquí arriba, tenemos a la izquierda los rayos gamma, que es la parte del espectro electromagnético más energético, llevan más energía estas ondas de aquí por estar más seguidas. Bueno, en fin. A la derecha, más bien, son las ondas menos energéticas. Y dentro de esto se encuentra, por ejemplo, la luz visible, que es la parte que más reconocemos claramente porque es lo que observamos. Pero también encontramos la luz ultravioleta y el infrarrojo, que también son bastante conocidos, los rayos X, que usan para las radiografías, o bueno, muy a la derecha, ¿verdad?, donde están las ondas que no tienen tanta energía, y encontramos las ondas del radio. Algo importante también, a la izquierda, después a la izquierda de la luz visible, o sea, el espectro más energético, encontramos lo que llamamos las ondas y las ionizantes, ¿verdad? El espectro ionizante o las ondas electromagnéticas ionizantes, que son las que pueden causar daños a nivel biológico. Por eso ahí está, bueno, ahí está la luz ultravioleta, que la conocemos bastante por sus efectos sobre nuestra piel, o los rayos gamma, que también conocemos a partir de la energía nuclear, que también causa efectos negativos en la salud. Y a la derecha, los que no causan efectos negativos a la salud, donde encontramos, por ejemplo, las ondas de radio, que estamos expuestos
estamos hundidos en ondas de radio, ¿verdad? Con solo sacar la antena, o ahí están las de celular, incluidas las del 5G, ¿verdad? Son ondas que no tienen ningún problema, no causan efectos sobre la salud. Todas estas son expedidas por el Sol, todo el espectro electromagnético, pero bueno, como les decía, el que más conocemos es la luz visible porque es el que a través de nuestros ojos experimentamos. Toda esta energía que proviene del Sol entra a los sistemas biológicos a través de las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, a través de, bueno, mecanismos en sus organelas, que son los cloroplastos, y bueno, también, no, además de aprovechar la energía solar, aprovecha algunos compuestos como el dióxido de carbono, como el agua, y bueno, lo que puse aquí abajo a la derecha, que puse otros componentes mágicos, porque en el suelo existen una gran cantidad de componentes que sería interminable ponerlos, ¿verdad? Pero que también son demasiado necesarios, ¿verdad? Que van desde los nutrientes, el NPK, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, calcio y una enorme cantidad de nutrientes que están ahí en el suelo, hasta los microorganismos del suelo, o todo lo que tiene que ver con la rizósfera, ¿verdad? Las hifas de los hongos, y todo esto ayudan a las plantas en este proceso de finalmente transformar la energía solar y todos estos componentes como el CO2 y el agua en por ejemplo, carbohidratos y estructuras como lo que son aminoácidos, como lo que son las vitaminas, como son un montón de cosas que encontramos dentro de las plantas, pero también el oxígeno, que es lo que nosotros aprovechamos como animales, como que es un resultado de esta fotosíntesis. Este diagrama me parece interesante porque vemos cómo entra la energía solar dentro de un ciclo constante de relaciones interespecíficas, ¿verdad? De metabolismos conectados entre los fotótropos, que son las plantas, ¿verdad? O todos estos seres que realizan la fotosíntesis, porque hay otros que no son plantas. Y como veíamos, salen de ahí compuestos orgánicos, ¿verdad? Que son estos carbohidratos, que son estas vitaminas, que son estos aminoácidos, que son tantas cosas, y el oxígeno, y estos entran en los metabolismos de animales y descomponedores y otros seres que aprovechan estos compuestos orgánicos, realizan sus metabolismos, sus diferentes metabolismos, sus diferentes actividades, produciendo dióxido de carbono bueno, agua y otro montón de compuestos que luego son aprovechados de nuevo por las plantas en sus metabolismos. Entonces tenemos como motor, ¿verdad? Este ciclo funcionando, y como, bueno, ya la física nos ha demostrado que no existe el movimiento perpetuo, que no existe mecanismos que funcionen por sí solos sin una introducción de energía, ¿verdad? Pues igual funciona así en los sistemas biológicos. Es la energía solar la que permite que estos mecanismos estén funcionando, que este ciclo esté ahí dando vueltas, que estén estos metabolismos interconectados entre plantas y animales, hongos, bacterias, todos estos seres, y compartiendo esa energía química, ¿verdad? Que en su origen es el sol, metabolizado por las plantas, y así entrando dentro de los metabolismos, entre estos ciclos. Entonces, bueno, encontramos este proceso, ¿verdad? El proceso que ya hemos visto, el ciclo del agua, donde tenemos una serie de modificaciones, transformaciones y movimientos de este compuesto tan vital dentro de la biosfera, ¿verdad? A través bueno, tenemos un montón de procesos que conocemos ya: la transpiración, la evaporación, la precipitación, la infiltración. Encontramos agua en el subsuelo, encontramos agua en cuerpos como los océanos o los ríos, encontramos dentro de los tejidos vegetales y animales, en la atmósfera. Y todas esas transformaciones y movimientos ocurren gracias al sol. Es la energía solar la que permite que ocurra, ¿verdad?, este movimiento del agua a través de todo el planeta. Y también, como hemos visto, ¿verdad?, lo que tiene que ver con algunos procesos geofísicos,
como la circulación atmosférica, que da origen a los diferentes fenómenos meteorológicos y climáticos, y también la circulación oceánica, que tiene que ver con las fuentes marinas y el movimiento de nutrientes a través del planeta, y también influye con algunas cuestiones atmosféricas como son los ciclones tropicales, ¿verdad? Están muy relacionadas eh, estas dos circulaciones, estos dos sistemas. De hecho, por ejemplo, fenómenos como el Niño tienen mucho que ver con la interrelación entre estas dos. Y en ambos casos está siendo alimentado estos sistemas por la energía solar también. Entonces, vemos que están una serie de sistemas naturales interconectados, porque, bueno, claramente está conectado no solo el sistema que vimos, ¿verdad? De energía química entre los metabolismos de los seres. Este está conectado con, no sé, los aspectos climáticos, con aspectos geofísicos, con aspectos de los ciclos de los nutrientes en el suelo, etcétera. Todo esto está conectado y al final de cuentas, la agricultura, ¿verdad? Basándose como tal en los sistemas naturales, podríamos decir que es un mecanismo en el cual producimos alimentos que son al final de cuentas partes de plantas, ¿verdad? Formadas gracias a que las plantas toman esta energía solar, ¿verdad? Y que están contextualizadas dentro de sistemas naturales como los climáticos. Y al final de cuentas, entonces estamos hablando de que estamos inmersos en un montón de ciclos, cuando hablamos de agricultura, ¿verdad? Estamos inmersos en un montón de ciclos alimentados por el sol. Cuando agriculturamos, estamos sacando alimentos que existen gracias a que estamos utilizando o aprovechando estos ciclos alimentados por el sol. Y estamos hablando entonces del sol siendo metabolizado por las plantas, del sol siendo, bueno, no sería el término, pero metabolizado por el clima, por el ciclo del agua, metabolizado por un montón de sistemas naturales que han aprovechado esa energía y que ahora, de verdad, como resultado de tenemos frutas, verduras, bueno, carnes, etcétera. Entonces, agriculturar es, en cierta forma, cosechar ese sol, ¿verdad? Ahora, el sol como un sector en el huerto permacultural. Sin adentrarnos mucho en el tema de la permacultura, que no es el tema ahorita, ¿verdad? Los sectores es uno de los primeros pasos que hacemos cuando estamos diseñando o entendiendo un sistema que vamos a aprovechar con cualquier fin, ¿verdad? Sea de agricultura, sea habitable, sea cualquiera. Los sectores son energías que pasan a través de nuestro sitio y influyen directamente en él. Muchas veces son difíciles de manejar y no necesariamente tenemos que manejarlas, realmente lo que tenemos que hacer es entenderlas, saber que están por ahí, de qué manera nos afectan y hacer nuestro diseño con base en él, porque recordemos que nosotros no estamos luchando contra la naturaleza, sino que estamos a favor de ella. Entonces, estos sectores son muchas veces estas energías que están influyendo dentro de nuestro sistema y contra las cuales pues no tenemos que hacer gran cosa, sino ver cómo actuamos ante ellas, ¿verdad? En este ejemplo, bueno, vemos un análisis de sectores, vemos el espacio físico que nos interesa y con los círculos o semicírculos de colores representamos de dónde vienen esas energías o por dónde cruzan el espacio. Entonces tenemos desde vida silvestre aquí en color verde, posiblemente hay un bosque de este lado, entonces por ahí pasa vida silvestre. Vemos el tema del sol, ¿verdad? Por dónde cruza el cielo, ¿verdad? Sobre nuestro espacio según la época del año. Incluso el tema del ruido o del tema del público, ¿verdad? Las personas pasando por el lugar. Todos estos son muy importantes. Y también los incendios forestales son otro tema muy importante. Pero bueno, lo que nos toca hoy es, ¿verdad? Ver ese tema del sol. Y bueno, en este caso posiblemente hablamos de un sitio por el idioma y por cómo representan el sector sol, de un sitio que se encuentra en zonas templadas, porque vemos que hay una diferenciación entre el sol de verano y el sol de invierno, cosa que ocurre más en las zonas templadas. Entonces es eso, ¿verdad? Entender que el sol es un sector, es una energía que cruza nuestro espacio físico y que tenemos que llegar a entenderlo, entender principalmente en el caso de agricultura, más cómo se mueve a través del huerto, porque vamos a ver que el sol no entra de igual manera durante todo el año.
y tiene una dirección, entonces también cómo ubicamos los cultivos tiene mucho que ver con esta dirección. Entonces, por eso realizamos el análisis de sectores, en este caso, el sol. Algunos conceptos básicos para trabajar con el sol. Y aquí estamos entrando en la segunda parte. Hay muchos conceptos básicos para entender al sol, ¿verdad? Pero en este caso, enfocándonos hacia las dos herramientas que vamos a ver ahorita más adelante, vamos a ver conceptos que tienen que ver con la ubicación del sol, cómo se mueve a través del cielo y cómo ubicarlo dentro de ese plano tridimensional que es la esfera celeste. El primero de esos conceptos es el azimut. A veces es escrito así con Z, a veces lo he visto con C, pero bueno, siempre azimut. El azimut podríamos decir que es el ángulo sobre el que se encuentra, bueno, el sol en este caso. Se puede utilizar para muchos otros entes. Y un ángulo en relación con un círculo que trazamos alrededor nuestro sobre el terreno. Entonces, por ejemplo, en este caso, el dibujo a la derecha, digamos que nos encontramos en el centro del círculo. Y trazamos un círculo donde los 0 grados siempre va a ser el norte. Entonces, conociendo que un círculo tiene 360 grados, entonces los 180 grados, disculpen, los 180 grados estarán a nuestra espalda. O bueno, estarán hacia el sur, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos viendo hacia el norte, hacia los 0 grados, a nuestra espalda, a los 180 grados, estará el sur. A nuestra mano derecha estará el este, los 90 grados. Y a nuestra izquierda estará el oeste, los 270 grados. De hecho, una de las formas de conocer dónde están los puntos cardinales es aprovechando estas cuatro posiciones, ¿verdad? Usualmente lo que hacemos es, o lo que yo hago es ver hacia dónde sale el sol y más o menos por ahí aproximo el este. Entonces ya uno sabe, si yo estoy viendo hacia el este, que sería los 90 grados, entonces a mi izquierda tengo los 0 grados el norte, a mi derecha el sur, los 180 grados, y a mi espalda el oeste, los 270 grados. Y bueno, ya ahí trazamos nuestro círculo y trazamos nuestros ángulos, ¿verdad? Ubicamos dónde están esos 270 grados alrededor nuestro. Hay dos representaciones diferentes del azimut. Eso es importante según las herramientas que vayamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta más la representación de 360 grados, que es, bueno, esta que está el dibujito aquí a la izquierda. Donde, digamos, si estamos aquí ubicados en el centro, entonces si tenemos un objeto aquí donde, hacia la dirección en la que está la línea roja, vemos que está a los 55 grados de azimut, ¿verdad? Todo bien con ello. Pero si tenemos un objeto ubicado a nuestra izquierda, a los 270 grados, o sea, hacia el oeste, podemos encontrarnos dos diferentes formas de expresar esa posición. Esa, ¿verdad? Los 270 grados, que significaría que está a nuestra izquierda, o sea, al oeste, o a veces a los 90 grados negativos o menos 90 grados de azimut. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que están haciendo es que realmente están tomando dos semicírculos, ¿verdad? A partir de los 0 grados del norte, uno a la derecha, que llega hasta los 90 grados, que sería el sur, y hacia la izquierda igual, pero en términos negativos, entonces los menos 90 grados, por así decirlo, perdón, los 180 grados, que sería el sur, o menos 180 grados, que sería igualmente, bueno, el sur, pero hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces los 90 grados sería hacia la derecha, el este, y los menos 90 grados sería hacia la izquierda, el oeste, ¿verdad? Entonces dirían el azimut, serían en este caso la línea verde, sería los menos 90 grados en esta representación, pero a mí me gusta más la que toma el círculo, ¿verdad? Completo de 360 grados. Entonces al hablar de 270 grados estamos hablando igualmente del oeste. Siento que hace menos confusión en mi caso, pero cualquiera puede utilizar el que le quede mejor y también tenerlo en cuenta porque hay herramientas donde nos van a hablar de 270 grados y hay herramientas donde nos van a hablar de los menos 90 grados. Entonces tenemos que saber que están hablando de lo mismo en este caso, ¿verdad?
Ese fue el primer concepto, el azimut. El segundo es el de elevación. El azimut nos decía la posición del Sol en un plano horizontal. En este caso, la posición del Sol en un plano vertical. Es decir, bueno, como el nombre lo dice, la elevación del Sol sobre el firmamento. También utiliza ángulos para representarlo y toma la línea horizontal, ¿verdad? Sería el Sol, el terreno, ¿verdad? O sobre hacia el horizonte, ¿verdad? La línea que tenemos hacia el horizonte, como una de las líneas de este ángulo, y la línea de mira o la línea desde donde nos ubicamos nosotros hacia donde está el Sol en la posición vertical, como el segundo elemento de este ángulo. Con estas dos líneas, la del plano horizontal y la línea de mira, construimos nuestro ángulo o ángulo de elevación. Hay una forma de calcular ese ángulo de elevación si no tenemos una herramienta para lograrlo, y es a través de trigonometría y algún objeto que conozcamos cuánto mide. Por ejemplo, bueno, en este caso el ejemplo es un árbol que sabemos que mide 6 metros, pero podemos utilizar, no sé, un tubo que conozcamos su altura, algún edificio que sepamos cuánto mide, no sé, ¿verdad? Cualquier elemento sobre el paisaje. Entonces tenemos que formar un triángulo entre que tome como uno de los elementos ese objeto, ¿verdad? Que sabemos cuánto mide, y empezamos a caminar alejándonos del objeto en dirección contraria, ¿verdad? Al Sol, de manera que ubiquemos al Sol sobre ese objeto. No sé cómo decirlo, pero tal vez se entiende bien en el dibujo. Empezamos a caminar, en este caso del árbol, alejándonos, de manera que ya observemos el Sol encima de ese árbol y tracemos esa especie de triángulo, ¿verdad? Donde, bueno, es un triángulo rectángulo. Vamos a usar el teorema de Pitágoras, donde tenemos como uno de los catetos, ¿verdad? Es la altura del árbol con sus 6 metros. El otro cateto que conocemos va a ser la distancia que nos tuvimos que alejar para observar el Sol encima, ¿verdad? Como por así decirlo, encima de ese árbol. Y a partir de ahí vamos a conocer cuál es este ángulo marcado con una X, que va a ser nuestro ángulo de elevación. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Que es la del tangente del ángulo X. Se obtiene a través del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sin entrar, ¿verdad? En cuestiones matemáticas, podemos pues simplificarlo de esa manera. Vamos a agarrar la altura del objeto y la vamos a dividir entre la distancia que tuvimos que movernos. Al dividir eso, vamos a obtener un número que va a ser el ángulo, en este caso 75 grados. Ese es el ángulo de elevación de nuestro Sol en ese momento. Así lo obtenemos fácilmente a través de ese objeto. Entonces tenemos ya estos dos elementos, ¿verdad? Que conocemos, que es el azimut y la elevación, dando así el espacio tridimensional de la esfera celeste. En este caso, bueno, el ejemplo no es con el Sol, sino que es con un satélite. Y bueno, está aparentemente como en alguna lengua germana. Pero se entiende, digamos, aquí la representación del azimut, ¿verdad? En ángulos. O sea, como es una representación de ángulos a través del plano horizontal, y la elevación como una representación de ángulos a través del plano vertical. Y ahí con eso obtenemos nuestros ángulos, nuestras posiciones en X y Y, o bien nuestra posición tridimensional del Sol sobre la esfera celeste. Otros dos conceptos que son bastante importantes en el caso del Sol es el de solsticios y equinoccios. Más importante aún en regiones templadas, pero aquí en regiones tropicales también tiene su influencia. En el caso de solsticios, tenemos el solsticio de verano e invierno, y con nos referimos al momento en el que el Sol se encuentra más al norte o más al sur sobre el plano de la Tierra. Vamos a ver, la Tierra está inclinada, ¿verdad? Sobre su eje, y esa inclinación es siempre la misma. En esta representación gráfica vemos que está inclinada hacia la derecha, entonces no importa si nos encontramos en este lugar de la traslación alrededor del Sol o si nos ubicamos en este lugar
siempre la inclinación está apuntando hacia la derecha, en esta representación gráfica, ¿verdad? Entonces, en algún momento vemos que el Sol aquí está iluminando más el hemisferio norte, y en este caso, a la derecha, está iluminando más el hemisferio sur. Entonces, cuando hablamos de solsticio de verano, es cuando está mayormente iluminando el hemisferio, ¿verdad? En solsticio de invierno es cuando está iluminando el otro hemisferio. Entonces, aquí a la izquierda, por ejemplo, es el solsticio de verano para el hemisferio norte, porque es donde lo está iluminando más, y es el solsticio de invierno para el hemisferio sur, porque estoy iluminando más el otro hemisferio, ¿verdad? Estoy iluminando menos el hemisferio sur. Y este se invierte cuando estamos aquí en la posición derecha. En el caso de los equinoccios, digamos que es como el punto medio en esta órbita, entonces el Sol ilumina de igual manera ambos hemisferios. Y ahí es donde encontramos el equinoccio de otoño o de primavera en los dos hemisferios. Junto con este anterior viene el tema del amaqueo, que es quizá lo más importante de los solsticios y equinoccios. Bueno, es súper importante el hecho de que a partir de los solsticios y equinoccios se generan las estaciones del año, ¿verdad? Eso sí es sumamente importante. Aquí también nos importa mucho el tema de cómo se mueve el Sol a través de la esfera celeste, porque el Sol no siempre sale por el este y se oculta por el oeste, al menos exactamente en esos puntos, sino que se mueve hacia el norte o hacia el sur a través del año. Y ese movimiento es lo que llamamos amaqueo y tiene que ver con estos conceptos de solsticios y equinoccios. Entonces, como vemos en esta representación a la izquierda, el Sol sale en un momento por el este, hace su viaje un poco inclinado porque el eje de inclinación, porque el Sol, no, el eje de la Tierra está inclinado, entonces de igual manera hay como aparentemente para nosotros una inclinación del Sol, aunque la Tierra es la que está inclinada realmente. Entonces el Sol sale por el este ese día, hace su viaje y se oculta por el oeste. Eso solamente cuando es el equinoccio. Entonces, cuando nos encontramos en solsticio de verano, en este caso, en este ejemplo, el Sol sale un poco más al norte y se oculta un poco más al norte. Este es el caso del hemisferio norte, ¿verdad? En el hemisferio sur sucede pues diferente, ¿verdad? Y en el caso del solsticio del invierno, el Sol sale un poco más al sur y se oculta un poco más al sur. Y a través del año, el Sol se va moviendo entre estas posiciones. Eso es lo que llamamos equinoccio. Entonces, ¿cómo nos modifica, verdad? ¿Para qué nos importa esto? ¿Qué diferencia tiene? Pues desde cómo se mueven las sombras de los objetos a través del terreno hasta cuestiones como, por ejemplo, en este caso vemos que en el hemisferio norte el Sol tiene una inclinación hacia el sur. Entonces, si tenemos no sé, una colina, por ejemplo, digamos que este objeto fuera una colina, el Sol se recibe más sobre la cara sur de la colina que sobre la cara norte. Y eso es sumamente importante al hablar de ciertos cultivos, que depende más de la cantidad de energía solar o de las cantidades de horas sol que reciben a través del año. Entonces es sumamente importante saber esto al momento de diseñar nuestro espacio y también a la hora de diseñarlo a través del tiempo, porque hay momentos donde el Sol va a pegar más de frente, por así decirlo, que en otros. Entonces saber cómo ubicamos nuestros cultivos en el tiempo sobre el espacio. Bueno, el Sol hay que verlo no como un enemigo, ¿verdad? Sino como un amigo. Y la forma de que realizamos esto es entendiéndolo, ¿verdad? Y saber de qué manera podemos aprovechar su energía que nos está dando. Esta charla, bueno, como es un poquito larga, voy a dar unos 5 minutos de descanso. Claramente en lo que es la grabación, pues no voy a dar 5 minutos de descanso, sino que si quieren ponen pausa. A partir de este momento yo voy a tomar agüita y ya me vengo. Entonces, si quieren ponen pausa, aprovechen este momento y ahorita cuando ustedes vean a bien, continúan
el video. Listo, continuemos. Ahora vamos con la primera herramienta que vamos a utilizar em, para trabajar con el sol. Es la carta solar, es una herramienta que me parece súper linda, la verdad. Vamos a ver que la opción más precisa es la tabla solar, pero creo que también es interesante conocerla y aprender a utilizarla, y especialmente porque es muy linda y fácil de llevar a campo. La tabla solar, bueno, es esto. Vamos vamos a obtener esta imagen cuando encontremos una tabla solar. Yo creo que voy a poder ubicarles dentro de la cajita de descripción de video un link donde yo obtengo las tablas solares. Y, y en esta misma presentación voy a enseñarles un poco, ¿verdad?, cómo obtenerlas. Y también otra cosa importante es que hay dos tipos de tablas solares. Está esta y una que es como rectangular. A mí me gusta más esta, me parece más fácil de leer y pues de utilizar su manejo. Además que es más bonita también visualmente. Entonces, bueno, vamos a basarnos en esto. Y en esta tabla, ¿verdad? Tal vez así de repente no entendemos qué sucede aquí, qué es esto. En esta tabla vamos a obtener el azimut, la elevación y pues básicamente del sol en cualquier día y hora del año, así como lo escuchan. Bastante interesante que esté toda esa información aquí escrita, pero ya vamos a ver cómo se utiliza. La cuestión con esta tabla solar, por lo que digo que también es más precisa, perdón, con esta carta solar, y por lo que digo que es más precisa la tabla solar, es porque es muy aproximada y está sujeta al error humano, al cálculo visual, porque tenemos que hacer una línea y calcular qué nos está diciendo, ¿verdad? Además de que las escalas, depende de la escala, puede ser un poco difícil la lectura o la aproximación. Pero bueno, ya vamos a ello para que más o menos entiendan. Tenemos que, estas son los elementos que vamos a encontrar dentro de la tabla solar. Básicamente el azimut, que ya lo vimos, la elevación, que ya la vimos, y lo vamos a ubicar en días y horas. Entonces, por ejemplo, para entender, aprovechar el tiempo, ahora vamos a aprender a utilizarla con ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos saber la posición del Sol en un día y hora determinado? Por ejemplo, el 22 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Cómo encontramos esa información? Pues sencillo, primero tenemos que ubicar estos tres elementos. El centro de la tabla, de la carta solar, perdón. El centro aquí donde convergen, ¿verdad?, todas las líneas del círculo. También tenemos que ubicar la hora que estamos buscando, en este caso las 15 horas, ¿verdad?, las 3 de la tarde. Y el día que queremos conocer, ¿verdad?, el 22 de agosto. Entonces, el 22 de agosto a las 3 de la tarde. Por eso digo que también la lectura puede ser un poco complicada, porque aquí vemos que está el 22 de septiembre, el 22 de agosto, y los días en medio tenemos que calcularlos, y eso es lo difícil. Tal vez buscando otras tablas solares encontremos alguna que tenga una escala mejor particionada, ¿verdad? En el caso de los días, en el caso de las horas y en el caso de las elevaciones o de los azimuts, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que hay por el momento. Para el ejemplo o para saber cómo se utiliza, nos funciona. Ok, una vez ubicamos estos tres elementos, el centro, las horas y el día, procedemos a hacer un puntito, ¿verdad? O bueno, no necesariamente tenemos que dibujarlo, en la intersección entre entre el día y la hora que queremos conocer dónde se encuentra el sol. En este caso, bueno, aquí está la intersección en el puntito rojo. Y trazamos una línea que vaya desde el centro, pasando por el puntito que hicimos, esa intersección, hasta la orilla del círculo. Una vez hecho esto, procedemos a la lectura. Estos son los azimuts, ¿verdad? Los azimuts están en la periferia del círculo.
Aquí están en las posiciones en ángulos del azimut. Y calculándolo así de manera un poco, ¿verdad?, al ojo, están los 277 grados de azimut. Aquí está el oeste, ¿verdad? Y aquí están los 277 grados aproximadamente. Recordemos que aquí está el cero, el norte, ¿verdad? Porque aquí está el cero. En este caso, bueno, la tabla solar, la carta solar, siempre confundo las dos. La carta solar está con el sur hacia el norte, ¿verdad? Entonces, hacia el norte, hacia arriba, perdón. Y para que no nos confundamos, aquí están los 0 grados, los 30, los 60, los 90, ¿verdad? Ahí va. Aquí están los 270. Y yo ubico así a puro cálculo los 277 grados aquí, de azimut. ¿Dónde está el círculo, el puntito, perdón, de esta intersección? Está la elevación. Aquí tenemos la escala, aquí, hacia abajo, ¿verdad? En ángulo de elevación. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir la línea concéntrica, ¿verdad? De donde está esa intersección y ubicarla dentro de nuestra escala de la elevación de una manera aproximada, claramente. Entonces aquí están los 40, aquí están los 50, entonces yo lo ubico más o menos ahí en el centro, los 45 grados de elevación sumamente aproximado, ¿verdad? A ojo. Eso es lo difícil de estas cartas, pero bueno, es una herramienta interesante porque tenemos que para el 22 de agosto a las 3 de la tarde el Sol se encuentra a un azimut de 277 grados y una elevación de 45 grados. Y así lo podemos hacer a través del año. Otra cosa interesante o importante es que aquí tenemos la mitad del año, ¿verdad? En días, y aquí tenemos la otra mitad. Por aquello de que nos perdamos y no encontramos uno de los días, busquemos a los dos lados. Porque recordemos, por el amaqueo, el sol sube y baja a través del cielo. Entonces aquí tenemos uno de los trazos del sol y aquí tenemos el otro donde regresa. Entonces, bueno, así más o menos leemos la tabla solar, la carta solar, perdón. Aquí vemos un ejemplo de uso de esta carta, un ejemplo simple de uso. Digamos que aquí tenemos esta estructura sobre el terreno, donde que produce alguna sombra, alguna casa, alguna bodega, no sé, alguna cosa así. Ubicamos que tenemos el sol aquí en esta posición, el 21 de diciembre. Y bueno, aquí tuve un error porque puse el sol mañanero, en realidad este es el oeste, entonces sería el sol de la tarde, ¿verdad? Entonces en la tarde tenemos el sol aquí sobre el horizonte, por ejemplo, el 21 de diciembre en esta posición de aquí. Y tenemos la proyección de sombra de esta estructura que tenemos hacia allá, ¿verdad? O en caso de este otro día, tenemos la proyección de la sombra hacia allá. Conociendo, ¿verdad?, a través de la tabla solar dónde se ubica, podemos ubicar cuál va a ser la posición del sol ese día o este día, ¿verdad? Por ejemplo, en estos casos, sabemos hacia dónde se va a proyectar la sombra. Entonces, a la hora de diseñar un huerto, por ejemplo, y ubicar nuestros cultivos, sabemos, no sé, que para tal fecha va a estar el cultivo y que va a ser susceptible a horas sol, ¿verdad? Que va a necesitar bastantes horas sol. Y aquí encontramos nuestra huerta, entonces sabemos que este día vamos a tener mucha sombra sobre ese lugar. Entonces, mejor no poner el cultivo en ese tiempo ahí, porque vamos a tener esa sombra. No sé si más o menos me expliqué con el ejemplo, pero gracias a esta carta podemos saber dónde vamos a tener el sol, vamos a saber dónde vamos a tener las sombras y podemos pues, hacer todos esos diseños. Podemos hacer entonces esa programación de cultivos durante el año, ¿verdad? Según requerimientos de luz y sombra. Eso va en el tema del diseño de huertos y sistemas productivos. Podemos también diseñar los espacios habitables porque vamos a saber a través del año cómo se va moviendo el sol, qué lugares va a tener más sol a través del año, qué paredes o qué ventanas va a recibir más sol, ¿verdad? Y con base en eso diseñar nuestros espacios de habitación o incluso la ubicación de los paneles solares, porque ellos dependen mucho de las horas de luz. Entonces también saber cómo los vamos a ubicar a través del año. Tal vez en esta época del año sirve que los tengamos viendo hacia allá y en esta época del año que los tengamos hacia allá. Entonces vamos moviéndolos según lo que logremos leer de la carta solar. Ahora,
Espero que recuerden, bueno, esto, sobre esto lo vimos en el tema de la elevación, ¿verdad? Cómo conocer la elevación del Sol. Entonces, gracias a esto que vimos, también podemos saber eh, el tamaño de la sombra, ¿verdad? Entonces, si ya conocemos no sé, que en esta época del año el Sol va a estar saliendo por aquí, esto lo conocemos, sabemos muy bien cómo se va a comportar la sombra al momento, bueno, esto es en la tarde más bien, ¿verdad? En este momento de la tarde, pero el sol se va a ir moviendo y la sombra va a ir ampliándose, bueno, más amplia que esto no va a estar, pero se va a ir reduciendo conforme esté el sol en las diferentes alturas a través del cielo. Entonces, ¿cómo sabemos, verdad, qué tamaño va a tener esa sombra en un momento determinado? Eso es fácil de obtener, más o menos, ¿verdad? Tenemos que hacer algunos calculillos, pero gracias al ángulo de elevación lo podemos obtener. Entonces, por ejemplo, si tenemos una casa, ¿verdad? Como en el ejemplo que teníamos, no sé, una bodega o lo que sea, y queremos saber, bueno, tenemos este ejemplo, 30 de febrero, ¿verdad? Un día ficticio a las 9 de la mañana, el sol lo tenemos a los 50 grados de elevación, eso lo conocemos gracias a esto, ¿verdad? Ubicamos la hora y ubicamos cuál va a ser la altura, la elevación, ¿verdad? Del sol a esa hora. Entonces, si sabemos que el 30 de febrero a las 9 de la mañana el sol está a los 50 grados de elevación y que la casa mide 3 metros de alto, ¿cuánto va a medir esa sombra? Tenemos que utilizar de nuevo la trigonometría, ¿verdad? En este caso tenemos el ángulo, hace rato estamos buscando el ángulo, en este caso lo tenemos 50 grados, ¿verdad? Lo tenemos a través de la carta solar. Y tenemos uno de los catetos, que es la altura de la casa. Y lo que queremos conocer es este cateto, ¿verdad? Que sería el tamaño de esa sombra. Entonces, igual por sustitución, ¿verdad? Lo que hacemos básicamente es agarrar nuestra altura de la casa, en este ejemplo, y dividirlo entre la tangente del ángulo que tenemos. Eso con una calculadora sale fácil. Y tenemos que vamos a obtener 2.5 y un resto metros. Esa va a ser nuestro cateto adyacente, ¿verdad? Que en este caso sería la distancia de sombra del 30 de febrero a las 9 de la mañana. Va a ser la sombra de nuestra casa de 3 metros de alto. A partir, bueno, aquí en este caso de la casa es importante ver que se mide desde el punto más alto, ¿verdad? De la casa, no lo vayamos a medir desde aquí, desde el techo, la parte baja del techo, sino que esto es desde el punto más alto de la casa. Igualmente la sombra va a salir a partir de ese centro, entonces si medimos la sombra desde la pared, vamos a ver que no mide eso, porque realmente la estamos obteniendo desde esta vertical, ¿verdad? Sobre el punto más alto de la casa. Entonces ahí vamos a conocer nuestras sombras, esto puede ser una tapia, puede ser un árbol, puede ser lo que sea, ¿verdad? Entonces podemos obtener ese dato a partir de la carta solar y un poquito de matemáticas. Algunos aspectos a tener en cuenta en el uso de estas herramientas, bueno, la lectura de los diagramas solares o carta solar, que es lo mismo, claramente implica aproximaciones, ¿verdad? Y por lo tanto errores humanos difíciles de evitar al hacer esta lectura. También pueden existir algunos errores en los diagramas, porque hay diferentes servicios automáticos de cálculos. Entonces, les invito más bien a buscar varios diagramas y ojalá ponerlos en práctica para ver cuál es el diagrama que se adapta mejor, no solo porque hayan hecho bien el cálculo, sino también a la propia lectura. Hay diagramas más fáciles de leer que otros. Entonces, en el caso de ustedes, ver cuál es el servicio automático de generación de diagramas o de cartas solares que mejor se adapte a ustedes. También el diagrama es una herramienta útil que condensa datos y es fácil de manejar, eso es lo que más me gusta de este. Pero tener en cuenta que existen las tablas solares, que son las que vamos a ver ahorita y que tienen datos más exactos. Y aunque la información, bueno, se encuentra mucho más dispersa porque no está condensada como en la carta. Pero en sí eso no es un gran problema, y es un poco más difícil, pues un montón de tablas ahí de Excel que hay que imprimir y andar en el campo puede ser un poco más engorroso, pero si necesitamos exactitud, puede servirnos más las tablas solares. Y la otra relacionada con esta cuestión de la sombra es que las sombras o incluso los conos de luz tienen bordes difusos. Entonces, esta sombra no es que vamos a ver, bueno, ya lo conocemos por la experiencia, necesariamente una línea que divide esta zona negra, negra, negra de sombra y esta zona iluminada, sino que va a existir un límite difuso. Entonces,
Pues en algún momento puede ser que sea importante saber o recordar, ¿verdad? Y tener en cuenta eso, que la sombra no es una cuestión ahí, un límite exacto donde cambia todo, sino que hay se va haciendo más difusa, ¿verdad? Esa luz o esa sombra. Ahora, las tablas solares. Es esto es una tabla solar. Un poco fea, diría yo, pero muy exacta. Entonces, ahí si necesitamos exactitud, pues las tablas solares es lo que más nos sirve. En este caso, este ejemplo, vamos a ver aquí las coordenadas geográficas del lugar del cual obtenemos la tabla solar. A veces son tan exactas que con que nos movamos, perdón, nos movamos un poco entre esas coordenadas ya cambian, ¿verdad? Los ángulos, vemos que incluso vienen en decimales. Y puede ser, aunque Costa Rica sea pequeño, puede ser que de hecho, es un hecho que la tabla solar para, no sé, la península de Osa cambia con la tabla solar para la península de Nicoya. En cuestiones tal vez no tanto, ¿verdad? De ángulos, sino los decimales de esos ángulos a veces. Pero si necesitamos exactitud, reitero, es importante conocer eso. En este caso creo que la saqué para Turrialba, ¿verdad? Que es mi ciudad natal. Y bueno, eso encontramos aquí. Vamos a encontrar las fechas para cada día del año. Y dentro de esas fechas vamos a encontrar el ángulo de elevación marcado con una E en cada columna y con una A en las columnas igual el azimut de la posición del Sol. Entonces, por ejemplo, para el 1 de enero del 2021, a las 6 de la mañana, bueno, eso también encontramos las horas, ¿verdad? A las 6 de la mañana, el Sol va a tener una elevación de 1,25 y un azimut de 113 grados, 56. A las 6:30 de la mañana, la elevación está en 7,99 y el azimut en 115,08. Y así nos vamos a través del día, ¿verdad? A diferentes horas. Entonces, esa es la tabla. Ahí vamos buscando. Si vamos a ver el 20 de enero a las 8 de la mañana, entonces aquí está el 20 de enero. Nos vamos hasta las 8 de la mañana, donde tiene una elevación de 27,13 y un azimut de 118,56. Este es otro tipo de tabla solar con unos datos un poco diferentes. Aquí tenemos las fechas, la hora y salida del sol y la hora de la salida del sol, ¿verdad? Con su azimut, la puesta del sol también con su azimut. Y en el mediodía también vamos a encontrar el ángulo de elevación que va a tener al mediodía. Estas tablas también pueden ser útiles en algunos momentos. A veces necesitamos saber, no sé, eso justamente, cuando el sol salga, cuál va a ser su azimut y a qué hora va a ser ese momento. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos conocer, podemos usar esta tabla o utilizar esta tabla. Ahora, respecto al sol, ¿verdad? Como un elemento que está ahí constante sobre nosotros a la hora de realizar trabajo en la huerta o en la finca o en el jardín o en cualquier momento, hay algunas consideraciones, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Recordemos esto, ¿verdad? El tema del espectro electromagnético. El sol, aunque genera todo el espectro electromagnético, hay una parte que es en su mayoría lo que el sol produce, que es el espacio que hay entre la luz ultravioleta y el infrarrojo. La mayoría de la radiación solar se encuentra aquí. Y en el caso de la luz ultravioleta o el espectro ultravioleta, hay algunas cuestiones importantes, ¿verdad? Es importante en algunos procesos biológicos. De hecho, hay animales, insectos, principalmente, que son capaces de captar esa luz ultravioleta y cómo se refleja en las flores, y a partir de ahí ubicar las flores, ¿verdad? Principalmente insectos polinizadores. También es importante porque al estar a la izquierda de la luz ultravioleta, recordemos que es donde se encuentran las radiaciones ionizantes, puede tener efectos de mutagenicidad y degradación de materiales. Mutagenicidad tiene que ver con que pueden generar mutaciones en las células de los seres vivos y a partir de ahí el tema de los cánceres de piel. Y degradaciones de materiales también es importante porque es en parte el culpable de que, por ejemplo, los plásticos utilizados en agricultura después de un tiempo de estar bajo el sol se convierten en microplásticos, se degradan.
Esta radiación es absorbida naturalmente por la atmósfera. La capa de ozono, por ejemplo, es uno de esos filtros. Y algunos materiales estructurales y textiles. Por eso también con solo utilizar un sombrero y mangas largas, ya nos estamos protegiendo bastante de la luz ultravioleta. Es muy energética, pero el hecho de que sea muy energético no necesariamente significa que atraviesa todo, ¿verdad? Hay cuestiones que son conceptos aparte y que a veces los confundimos. Ay, perdón, es ionizante, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos, es muy energética, entonces tiene la capacidad de, digamos, por esa energía causar transformaciones moleculares. Se divide en tres, ¿verdad? Está la UVA, la UVB y la UVC. La UVB y la UVC son de las más importantes, pero bueno, en términos de cánceres y todo eso. Sus efectos son acumulativos, en este caso, bueno, también hablando de cánceres, si hoy nos asoleamos y absorbemos radiación ultravioleta en nuestra piel y mañana nos asoleamos y también absorbemos radiación ultravioleta, todo eso se va acumulando a través del tiempo, degenerando, ¿verdad? Degradando nuestras células. No es como que se repare así como que así, ¿verdad? Tan fácilmente. Y puede atravesar nubes y verse incrementada con altura. Bueno, recordemos que la atmósfera es un filtro, entonces entre más arriba estemos, menos atmósfera cruza, entonces nos exponemos a más radiación ultravioleta, a más altura, ¿verdad? La neblina y la cercanía del agua también pueden, por así decirlo, incrementar, ¿verdad? Esta exposición a la luz ultravioleta. De hecho, cuando vamos a una piscina y estamos ahí cerca del agua, el efecto espejo también nos provoca mayores quemaduras. Estas quemaduras de piel es gracias a la luz ultravioleta. En el caso del infrarrojo, es emitida principalmente por cuerpos calientes. De hecho, las cámaras estas de visión nocturna muchas veces aprovechan la radiación infrarroja que emitimos nosotros como cuerpo caliente. No está relacionada con la luz ultravioleta, ¿verdad? Así que podemos hacer una relación ahí entre que más calor no necesariamente significa que hay más luz ultravioleta, porque cuerpos calientes no necesariamente están emitiendo luz ultravioleta. Aunque podría hacerlo, ¿verdad? Pero no es así necesariamente esta relación, ¿verdad? Y no es ionizante, así que su radiación no genera grandes cambios, aunque por ahí hay algunas investigaciones, pero pues no hay nada concluyente y de hecho, bueno, está dentro del espectro de las no ionizantes, así que su carga energética es muy baja y no genera grandes cambios moleculares. El tiempo de esta exposición a la radiación solar cambia según nuestros tipos de piel, ¿verdad? Y hay recomendaciones según el tipo de piel de qué tanto nos podemos exponer. Entonces tenemos aquí tipos de piel, ¿verdad? Hay 6 tipos de piel según esta categorización que encontramos dentro del Instituto Meteorológico Nacional, la página del Instituto Meteorológico Nacional. Y tenemos características de la piel según estos tipos, ¿verdad? Entonces tenemos la piel muy blanca como el tipo 1 o la piel que es más oscura como el tipo 6. Y tenemos diferentes sensibilidades según esos tipos, ¿verdad? Entonces la 1 es extremadamente sensible, mientras que la 6 es insensible o apenas sensible a la radiación. Y algunas descripciones, ¿verdad? Entonces los de piel 1 siempre se queman, nunca se broncean. Es el legítimo que dicen que con un poco de sol se ponen como un camarón. Y las 6 nunca se queman, ¿verdad? O se broncean intensamente, pero no se llegan a quemar. Y según esos tipos de piel, ¿verdad? Aquí podemos ubicarnos, tal vez nosotros qué tipo de piel tenemos. Tenemos cuál es cómo reacciona, ¿verdad? Ante los índices de radiación ultravioleta. Esos índices podemos encontrarlos en la página del Instituto Meteorológico Nacional. Si no me equivoco, en la estación de Aranjuez, de Barrio Aranjuez, si buscamos en la lista de estaciones, buscamos la de Barrio Aranjuez, tiene un medidor de radiación ultravioleta. Ahí nos dice cuál es el índice. Eso sí, para San José. Y digamos, por ejemplo, ubicamos cuál es el índice de radiación que tenemos. Si nosotros tenemos una estación meteorológica portátil en nuestra finca o en nuestra casa, tal vez podemos obtenerla también de ahí. Y ubicamos nuestro tipo de piel aquí y podemos conocer cuántos son los minutos recomendados a los cuales nos podemos exponer, ¿verdad? Entonces, si el índice de radiación ultravioleta el día de hoy está en 6 y nuestro tipo de piel es 1, nos podemos exponer 18.7 minutos. Si nuestro tipo de piel es 6, nos podemos exponer unos 57 minutos.
¿verdad? Y así va cambiando según el índice que haya ese día y nuestro tipo de piel. Ahora, buenas prácticas para trabajar al sol en nuestra huerta, en nuestra finca, o bueno, en general, ¿verdad? No sé si trabajamos en construcción o cosas así. Primero, usar ropa que cubra lo más posible la piel, ¿verdad? Así como el sombrero y anteojos con protección ultravioleta. Ya vimos que la ultravioleta es fácilmente evitable, ¿verdad? A través de algunas textiles. Hay textiles que incluso tienen protección ultravioleta adicional. Evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando se encuentra más fuerte. Utilizar cremas de protección solar de amplio espectro, con un factor de protección solar al menos de 30. Hay que tener en cuenta que el protector solar mmm, no ayuda a incrementar, digamos, el tiempo de exposición, sino que solo reduce los efectos sobre la piel. Se tiene que aplicar 30 minutos antes de la exposición y aplicar cada 2 horas de nuevo, porque a través del sudor se pierde, ¿verdad? Y a través del agua, por ejemplo, en las piscinas, o naturalmente se va degradando. El protector solar, por lo general, lo que hace es absorber esa radiación y cuando la absorbe va degradándose. Entonces hay que irlo reaplicando. La dieta alta en vitaminas A, C y E, así como el agua y los electrolitos, también ayuda a proteger nuestra piel. Los protectores solares tienen una vida útil de 6 meses a 1 año una vez que se abren, entonces después de ese tiempo es mejor comprar uno nuevo. Y al momento de calcular el tiempo de exposición solar con respecto a la crema protectora, ¿verdad? El tiempo que la persona puede estar al sol sin enrojecimiento por el factor de protección solar. Y se reduce con el sudor, con el agua y con la absorción por las telas. Entonces, esto es importante porque no sabemos usualmente qué significa esto del FPS o factor de protección solar. Tenemos un número siempre, ¿verdad? Entonces, este número que está aquí, por ejemplo, en este caso el más 30, es este factor de protección solar y lo multiplicamos por el tiempo que la persona puede estar al sol sin enrojecimiento, o sea, esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de piel 3 y el índice de radiación ultravioleta está en 5, ¿verdad? Nos podemos exponer 35 minutos. Esto sin protector solar, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos un protector solar de factor 30, podemos multiplicar estos 35 por 30 y ese es el tiempo recomendado o el tiempo que podríamos estar con ese protector solar al sol. Siempre teniendo en cuenta que hay que reaplicar cada 2 horas, ¿verdad? O que se reduce con el sol, el agua y la absorción por las telas. Entonces, que tenemos que reaplicar más seguido en esos casos. Y bueno, tener también en cuenta el estrés térmico y la deshidratación, que también viene de la mano con el sol y que no podemos olvidar. Algo que tiene que ver con esto de los protectores solares es que lamentablemente muchos de ellos son muy tóxicos, entonces si nos interesa también el tema ecológico, pues tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces elegir aquellos que no tienen óxido de zinc o que, aquellos que están basados en óxido de zinc o dióxido de titanio, dado el caso, ¿verdad? Son los mejorcitos, mejor aún óxido de zinc, ¿verdad? Son los que no afectan a la vida marina, como los peces o los corales, o también de ríos o lagos. Y estos, bueno, son los que hay que evitar. Entonces, si nos interesa el tema ecológico, ¿verdad? Tener en cuenta cuál es el componente principal o el componente activo que tienen esos protectores solares. Y también, ¿verdad? Tener en cuenta que hay protectores ecológicos, ¿verdad? Por así decirlo, como las sombrillas, las ropas y los sombreros y los anteojos. Y bueno, el tema de ingerir antioxidantes en la dieta para añadir aún más capas de protección. Entonces, esas son prácticas ecológicas, por así decirlo, para protegernos del sol. Ahora, el tema de las aplicaciones y páginas web que nos van a ser de provecho para realizar estas lecturas del sol que ya vimos antes. Está una página que se llama ZoomCalc, que creo que también está en aplicación para Android al menos, donde vamos a tener algunos datos. Algunos datos. Aquí podemos ubicar el día del año,
podemos ubicarnos geográficamente sobre alguna zona del planeta y nos va a dar cuál es algunos datos, por ejemplo aquí, a qué hora están la salida del sol, a qué hora va a ser el mediodía solar, a qué hora va a ser la puesta, y nos va a ubicar más o menos aquí digamos, por dónde se encuentra la salida del sol, ¿verdad? Cuál va a ser el trayecto que va a ser a través de la esfera celeste, aunque los datos aquí, al menos hasta donde yo he utilizado el SunCalc, eh, prefiero cuando trae números, ¿verdad? Bastantes números y que es muy cómodo de observar y más o menos calcular y pues a mí no me parece tan útil, pero es libre y como les digo, creo que está en aplicación, entonces podemos obtener algunos datos de ahí. Me gusta mucho. Aquí se encuentra la página en la parte de arriba. Es una aplicación web, es dentro de una página web, donde también podemos ubicarnos geográficamente. Bueno, aquí el mapa nos salió en la visualización, pero aquí ubicamos geográficamente dentro de algún lugar. Podemos ver aquí más o menos cómo se comportan las horas de sol, ¿verdad? Y lo que más me gusta es que aquí trae el azimut, la altitud, las horas de salida y puesta del sol, la cantidad de horas de sol que va a tener el día que nosotros escojamos. Y podemos tener una representación gráfica bastante linda. Podemos observar, de hecho, aquí en este ejemplo, incluso, ¿verdad? Creo que en el video que yo hice para Semilla Espiral, el canal de Semilla Espiral, utilicé esta aplicación para explicar lo de la maqueo del sol, porque es súper lindo como se puede ver aquí. Podemos darle play y ver cómo se comporta el sol a través de los días del año y obtener todos estos datos. Esta es una de mis favoritas. Y podemos cargar incluso aquí objetos 3D para hacer alguna visualización mejor. Podemos obtener tablas de sol aquí. No sé, es muy linda esta aplicación web. Se las recomiendo bastante. En esta, la que yo utilizo para obtener los diagramas solares o cartas solares, la Sun Earth Tools. Vamos a obtener bueno, este es un ejemplo de carta solar, ¿verdad? Vamos a obtener aquí esta que me parece bastante más fácil de leer porque tenemos una escala aquí más detallada, ¿verdad? Al menos en lo que tiene que ver con el azimut. Y podemos obtener incluso los analemas y eso, que en este momento no voy a entrar en detalles. Es muy bonita, son Earth Tools. Y les recomiendo también, si quieren, ahí como una pequeña propaganda, estos videos del canal mío de YouTube de Semilla Espiral, donde les comento, ¿verdad?, cómo obtener los diagramas y tablas solares. Los obtengo, si no me equivoco, de esta página, son Earth Tools. Y ahí lo detallo. Es un videito de media hora. Por si les interesa, creo que para no hacer también más larga esta charla, creo que les queda mejor ir a verla. U obtener las tablas solares, ya sabemos cómo leerlas, lo vimos ahorita. Obtenerla de alguna otra aplicación web que ustedes encuentren por ahí. Esta yo la recomiendo, me ha funcionado bastante. Y ahí detallo cómo hacerlo. Y también el tema de la maqueo del sol, mejor explicado en casi 5 minutos. Con más bases científicas, con más bases eh, para entenderlo mejor, ¿verdad? Cómo ocurre a nivel astronómico. Esos dos videos se los recomiendo si quisieran ir a verlos. También muy importante, ¿verdad? El tema de las estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional, donde podemos obtener algunos datos interesantes sobre el sol, ¿verdad? Aquí en este caso la estación meteorológica de Aranjuez, que era la que les mencionaba. Aquí obtenemos el índice de radiación actual. Vemos que bueno, en este caso cuando yo hice la captura fue en agosto. Y incluso el tema de la radiación solar, ¿verdad? Y bueno, un montón de datos meteorológicos más que también pueden ser importantes en otros contextos, que de hecho, bueno, no se ve aquí, pero en mi canal de YouTube tengo un video también sobre cómo hacer la lectura de estas estaciones meteorológicas. Por si les interesara, no tiene que ver con el tema del sol, pero bueno, más o menos. También tener en cuenta que en estas estaciones meteorológicas tenemos diferentes instrumentos en cada una de ellas, entonces revisar, ¿verdad? Varias estaciones cerca de nuestra área. En este caso, allá en Turrialba tenemos esta, en el CATI,
Y tenemos otros datos, ¿verdad? También interesantes, por ejemplo, el albedo, que tiene que ver con el reflejo de luz por las superficies. Y bueno, ahí vamos a encontrar diferentes instrumentaciones y diferentes datos que podemos leer por ahí. Googleando un poco, podemos encontrar de qué trata cada uno en ese caso. Pero esto suele ser más importante para, no sé, aspectos más técnicos, ¿verdad? Para invernaderos o cosas así, tal vez. Y eso sería por el momento. Eh, no sé, espero que no haya sido tan tediosa la charla, que se haya entendido un poco. Y cualquier cosa podemos ampliar en algún detalle, ¿verdad? De alguna información que no haya quedado tan clara o que les gustaría que se explicara más. Nada más me contactan. Ahí dejo 4 formas de contactarme y de ver algunos de los contenidos que yo realizo en temas como permacultura, como seguridad alimentaria y nutricional, como agroecología. Hago mucho sobre este tipo de temas que tienen que ver con astronomía y meteorología. Van a verlo en cualquiera de estas 4 plataformas, principalmente lo que es Instagram y YouTube, pero también está en Facebook y TikTok de vez en cuando. Entonces pueden encontrarme por ahí y un poco más de información dentro del Linktree de Semilla Espiral, donde hay un montón de enlaces con diferentes cosas, proyectos en curso y cosas así. Bueno, eso sería. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Muchas gracias por escucharme, por verme y estoy al tanto cualquier retroalimentación al respecto. Que tengan un buen día y a trabajar con el sol. Hasta luego.